Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la palabra de Dios en Esdras capítulo 4 y el tema de este estudio se llama Los verdaderos enemigos. Y quiero recordarte que venimos de que el pueblo de Israel llega ya al lugar donde estaba el templo anteriormente, donde había un templo en ruinas, ¿no? Era necesario construir desde cero, había que levantar nuevamente y era necesario poner los cimientos. Ahora, puestos los cimientos, había este sentimiento ¿cómo se dice? Estos sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado estaban los jóvenes emocionados de poder ver la gloria de Dios y de poder adorar en el templo, que nunca habían podido adorar a Dios en el templo porque había un lugar para adorar a Dios y pues no estaban ahí, estaban en el exilio. Y de repente regresan, ven la palabra de Dios y descubren las escrituras y por generaciones no habían podido hacerlo. Y de repente empiezan a adorar a Dios y hay una gran algarabía y los viejos se dan cuenta, pues, de la realidad, ¿no? Y también se dan cuenta de que, pues, cómo era posible que un templo se levantara de nuevo con la misma grandeza o la misma impetuosidad del primer templo. Pero recuerda, cerramos con este profeta Ageo que viene y que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahora, quisiéramos pensar que se refería al templo, pero no se refería a ese templo, porque lo que era una sombra de esa gloria que había sido ese templo, ahora nosotros podemos ver que la gloria postrera es la gloria de Dios, la gloria de Jesús que está habitando dentro de nosotros, que se hizo hombre y que dice en Juan capítulo 1 versículo 14, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa gloria es la gloria postrera de ese templo. Porque el templo que construyeron alcanzó a durar unos 50 años más y después lo volvieron a derribar. Entonces, bueno, ya después vamos a ir viendo a lo largo del estudio. Pero ahora nosotros podemos ver eso. Y recuerdas, hablando acerca de cómo estamos reconstruyendo el lugar de adoración en nuestra casa, en nuestra familia. Y hemos estado hablando acerca de esto, reconstruye este templo con Dios, reconstruyendo el lugar de adoración para Dios. Ahora, este estudio se llama Los verdaderos enemigos, porque ya a partir del capítulo 4 para adelante vamos a ver muchos conflictos y muchos enemigos y vamos a ver cómo es que Dios nos habla aquí. Amén. Entonces, oramos. Dios, gracias porque nos recuerdas, Señor. Nos recuerdas tu gracia, nos recuerdas tu verdad, tu bondad. Ayúdanos a que caminemos siempre, Señor, siempre de tu mano. Aunque vengan enemigos, ayúdanos a entender, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, para nosotros. Cuál es tu corazón para nosotros, Señor. Y permítenos verlo, abrazarlo y hacerlo parte de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuántas veces has intentado reconstruir la adoración una adoración con Dios, una relación con Dios? Y cada vez que lo intentas, te encuentras con oposición. Cada vez que intentas reconstruir o retomar tus tiempos devocionales o tener de nuevamente esta relación con Dios, encuentras oposición. Este capítulo lo vamos a ver muy, muy claro, pero es que no puede ser de otra manera. O sea, no puedes creer que, pues ya como que, pues ya, es que estoy del lado de Dios, entonces todo debe de ser bonito y todo debe de ser
sin problemas. Pero no, o sea, la realidad es que no es así. Ahora ya habían regresado los judíos, te decía, y lo que querían era reconstruir el templo. Pero había enemigos que intentaron detener la obra de Dios. Ahora, vamos a ver estos enemigos, cuáles son y cómo podemos atenderlos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros resistir a la oposición? Pero lo más importante, ¿cómo nos podemos mantener firmes en la obra que Dios ya empezó con nosotros? Amén. Entonces, el primer punto de este capítulo es: los enemigos siempre aparecen. Siempre aparecen. Dice el versículo 1: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaredón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ahora, fíjate este primer versículo. No tardan en aparecer los enemigos. Ahora, estábamos estudiando, que se escuchaba un gran estruendo, ¿no? Que se escuchaba un gran ruido. Y ahora imagínate toda la gente congregada alrededor del templo, llorando por un lado y cantando por el otro lado. O sea, es evidente cuando la gloria de Dios está, o sea, cuando empieza la obra de Dios, se nota. Tus vecinos lo notan. Así como que, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? Cuando nosotros regresamos a la vida cristiana, bueno, mi esposa no era creyente, pero yo andaba lejos de Dios. Y empezamos a caminar con Dios juntos. Y en la escuela, estábamos nosotros en la facultad, y en la escuela nos dijeron: es que tú eras uno el viernes y el lunes ya eras otro. Principalmente mi esposa, ¿verdad? Era la que le decían sus amigas, así: ¿qué te pasó? Y es que es evidente cuando Dios está en nuestro corazón, cuando Dios está trabajando con nosotros, cuando se está reconstruyendo algo, es evidente para los demás. Pero también es evidente para los enemigos. Fíjate, tan pronto, dice el versículo 1, oyendo los enemigos de Judá que habían venido de la cautividad, vinieron los enemigos. Dios está poniendo, o Dios ha puesto un propósito en ti, y es restaurar la adoración, es reconstruir tu vida espiritual, es sanar las relaciones rotas, es que sirvas en la obra de Dios, ¿sí? ¿Y tú crees que esto puede mantener a raya al diablo? O sea, ¿tú crees que estos propósitos no sean algo que el diablo tendría que movilizarse para entorpecerlo? Ahora, el diablo ciertamente no tiene más poder que Dios, y mayor es el que está con nosotros, y lo estudiábamos hace unos días. Mayor es el que está con nosotros, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener claro que el diablo anda como león rugiente. Dice 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el diablo no anda quieto, el diablo anda suelto, y el diablo anda buscando la manera, y anda buscando el propósito, y anda buscando a ver quién está haciendo ruido. Y ya decíamos, no nos podemos quedar callados porque sabemos quién está de nuestro lado. Sabemos que estamos viendo la obra de Dios en nosotros. Y dime si no es cierto. Estás caminando con Dios y empiezas a ver resultados, y el diablo empieza a meter su cuchara. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que una vez que Dios comienza una obra en ti, no la va a terminar. Perdón, no va a descansar hasta verla terminada. ¿Sí? No es lo mismo, ¿va?
Dios va a terminar su obra en ti y Dios va a transformarte a ti y va a transformar a tu familia y va a venir tiempos de bonanza y tiempos de gloria. Y la gloria que vimos en esa gloria primera, en ese templo, la gloria de ahora va a ser mejor, va a ser mucho más grande, va a ser el mismo Dios que está habitando dentro de ti, dentro de tu corazón. Entonces, ¿por qué nos estamos nosotros sorprendiendo cuando vienen los ataques? Es que yo no puedo creer que mira, ahora tengo problemas con mi mamá y ahora tengo problemas con mi familia. Y mira, antes me invitaban a las fiestas y ahora ya ni siquiera me hablan. Y mira, ahora yo tengo esta situación encima y mira, de repente me enfermo, ¿no? Ahora de repente, mira, el negocio no sale, empiezo a tener deudas y empiezo a tener situaciones. Cualquiera de estas son solo artimañas del diablo para venir a hacer presente una cosa que debemos de tener claro. La obra de Dios está funcionando. Y si la obra de Dios funciona, va a haber oposición. Así que los enemigos siempre aparecen. No debemos de tener ningún empacho en que esto ocurra. Ahora, tenemos que ir al segundo punto, que es discernir a estos enemigos. Porque no siempre son problemas. A veces los enemigos se presentan como aquellos que resuelven los problemas. ¿Ya viste lo que dice el versículo 2? Ay, ya ven, ya llegaron. Ay, qué bueno que ya llegaron, porque lo que queríamos hacer era edificar el templo con ustedes. No lo habíamos hecho nosotros. No lo habíamos hecho porque, pues, a pesar de que sí somos un montón y a pesar de que sí tenemos recursos, pues nada más estábamos esperando que ustedes vinieran para poder levantar el templo a Dios. Porque sí nos interesa, ¿verdad? Ofrecemos sacrificios a su Dios. Pero ojo, esa palabra de edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, parece una oferta noble, pero no es cierto. No venía de un corazón puro. Y de repente te ofrecen un trabajo para que empieces a trabajar los miércoles a la hora del servicio, cuando disfrutabas venir al servicio los miércoles. Y te ofrecen un trabajo cuando vienes con el horario de los viernes que venías al discipulado. Y también resulta que empiezan a surgir las visitas los domingos, esos que nadie te visitaba, pero ahora sí te vienen a ver justo el domingo a la hora del servicio, ¿no? ¿Son cosas nobles? Oh, sí, qué bueno, ¿no? Ahora no quiero escucharme como algunos pastores, ¿no? En algún momento. Déjalos ahí, porque es el diablo que no. No. Es cierto, hay que atender a las visitas, a la familia, hay tiempos para todo, sí. Pero ¿qué pasa cuando de repente nosotros empezamos a canjear al Dios de la gloria por ofertas que no son ni de Dios, ni gloria? Y empezamos a transformar esto que Dios está haciendo por nosotros, eso que Dios está haciendo hacia nosotros, pero que no es un corazón puro. Ellos hicieron pasar por amigos, decían que adoraban al mismo Dios, pero su intención era detener la obra. Fíjate lo que pasó en Segunda de Reyes. Vamos ahí a tu Biblia. Segunda de Reyes está poquito atrás de donde estamos. Capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Cuando llegues me dices. Amén. Versículo 33. ¿Qué dice? Temían a Jehová y honraban a sus dioses. O sea, ¿te das cuenta? Sí reconocían que había un Dios, pero honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados.
Es decir, ellos querían mezclar la adoración a Dios con adoración hacia otros ídolos. Y Dios dice en Éxodo capítulo 20, le dice, yo soy un Dios celoso. ¿No podemos nosotros levantar un lugar de adoración? ¿No podemos levantar un lugar de relación con Dios y de restauración mezclándolo con adoración a otras cosas o con adoración a otros ídolos? Fíjate el principio aquí, pareciera que es una ayuda, pero en realidad su ayuda no es buena ayuda. Nosotros necesitamos poder discernir, distinguir entre cuáles son aquellos que están comprometidos con la obra de Dios y aquellos que tienen otras motivaciones. En Mateo capítulo 7, está aquí en la pantalla, dice, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuáles son estos tipos de ayuda? De repente vienen aquellos que te dicen, es que mira, yo te quiero dar un consejo. Y te empiezan a dar un consejo. Es que yo digo que lo dejes. Yo digo que lo dejes. Mira, la verdad es que ese hombre es bien malo contigo. No, es que si tú hicieras esto, aquello, mira. ¿Te das cuenta? Cuando una ayuda no está alineada con el corazón de Dios, regularmente nos lleva a la perdición. Nos lleva a la muerte. Y nosotros tenemos que ver qué pasó con Esdras, ¿no? Perdón, aquí en Esdras, en el versículo 2 y 3, dice el versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y pareciera como que, ay, sí, qué buena ayuda, qué bueno que se suman, pero no nos conviene. Y es algo que nosotros debemos de saber, no nos conviene. Y si hay algo que no nos conviene, dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, quiere decir que yo puedo hacer muchas cosas, pero ¿qué de todas esas cosas no me están permitiendo crecer espiritualmente? Ahora, no nos vamos a poner aquí a definir qué sí y qué no, porque sería muy largo. Pero lo que sí dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 5, está aquí en la pantalla, y es, pídele a Dios. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, ¿y qué? Y le será dada. O sea, si tú necesitas saber qué es esto que me están ofreciendo y que yo lo puedo hacer, pero ¿qué tanto me edifica y qué no me edifica? Mi esposa y yo oramos por unas amistades que teníamos que no nos eran muy edificantes. Y los queremos mucho, pero no son edificantes. Y oramos al Señor y le dijimos, Señor, si no nos van a edificar, muévelos. Que los queremos, que no les vamos a decir, ya no vengas a mi casa. Y bueno, ¿qué crees que pasó? Dejaron de ir a mi casa. Entonces, si alguien está falto de sabiduría, pídele a Dios y pregúntale, Señor, esto me edifica, esto me lleva a tener una relación más profunda contigo, esto me está llevando a tener una percepción adecuada de lo que es el pecado, o me lo está disfrazando nomás como para que yo caiga en eso. O sea, simplemente tú dile, Señor, ayúdame a distinguirlo y Dios te lo va a dar. Ahora, vamos a ver en los siguientes versículos
estas estrategias que estaban utilizando el enemigo para detener la obra de Dios. Punto número 3. Dice, versículo 4, pero el pueblo de la tierra, ¿qué dice? Intimidó al pueblo de Judá. Punto número 1, la intimidación. Y lo atemorizó para que no edificara. Punto número 2, el terrorismo. Y número 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, ¿sí? Los sobornos y la manipulación. ¿Te das cuenta? ¡Qué terrible esto! El primer asunto que intentó el pueblo enemigo fue intimidar al pueblo de Israel. Así que el enemigo trató de debilitar las manos a través del miedo, de desmotivarlos, de hacer que abandonaran la obra. Y en nuestra vida, el enemigo muchas veces utiliza el desánimo. Es que tú no vas a poder ser ese cristiano. Es que cómo vas a levantar ese lugar de adoración en tu casa. Es que no te das cuenta cuánto que tú no sabes. O sea, ¿tú qué vas a enseñar la Biblia en tu casa? ¿Cómo vas a levantar un lugar de adoración en tu casa si tú no sabes ni siquiera cómo están ordenados los libros de la Biblia? Tú no sabes nada. Así que, ¿por qué crees que tú vas a poder levantar un lugar de adoración en tu casa? ¿Te han pasado estos pensamientos en tu mente? Nos hace pensar que no somos lo suficientemente buenos o que estamos perdiendo el tiempo o que simplemente no vas a ver resultados. Mira cuánto oras y mira, ¿tú crees que Dios te está escuchando? Mira cuánto estás orando y mira, tú vas muy que al discipulado y mira, ¿estás realmente estás creciendo? Mira, estás igual. Es más, si lo piensas un poquito, estás peor. Porque ya ni siquiera te diviertes, ya ni siquiera vas, ya ni siquiera perdiste a tus amigos y estás enfermo. ¿Te das cuenta? Y después dice, lo atemorizó, el terrorismo. Que eso no es otra cosa más que el control a través del miedo. Y el miedo te paraliza. Y el miedo te impone. El miedo te reduce a quién eres tú. El miedo te hace olvidar de qué eres tú capaz. Porque cuando eres valiente, tú dices, no, yo sí puedo. Y vas y te echas. Pero cuando tienes miedo, dices, ¿y si no soy capaz? Y el diablo mucho utiliza esto. O hay falsos espíritus, hay malos espíritus y mira, es que ya hay demonios por todos lados y no tengas miedo. Mayor es el que está contigo. ¿Cómo podemos tener miedo si Dios está de nuestro lado? En el mundo tendréis aflicción, dice Mateo, pero confía, ya vencí, ya le gané al mundo. ¿Qué más quieres? Tener fe solamente. El tercer punto es la manipulación. Y fíjate cómo dice, sobornaron contra ellos a los consejeros. Ahora, el enemigo no actúa solo a nivel personal, utiliza otros en el ámbito social, a tus amigos, a las influencias, a lo que tú consumes, a lo que estás viendo en Instagram, ¿no? A Facebook. Y como iglesia también vemos que políticamente todo está corrompido. Y hay mucha presión social para que esto ocurra. Hay mucha presión para tratar de detener el avance en el reino de Dios. Y entonces pareciera como que todo el mundo está diciendo, no ir con Dios es lo que está más cool, es lo que está más correcto. Y tolerar al resto del mundo en este ámbito de la tolerancia. Y mira,
Todo mundo lo hace. ¿Por qué tú no lo vas a hacer? Pero la palabra de Dios nos dice cómo enfrentar estas tácticas. Primeramente, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, está en la pantalla y dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. O sea, ¿sí? Dios nos ha dado todas las cosas para que vivamos una vida piadosa y que seamos valientes, no para que seamos cobardes. Dios nos dio el espíritu de poder, que es el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y también nos dio amor. La manera de combatir a estos enemigos es a través de amor. Y lo último es a través del dominio propio. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Cuando vienen a mí me quieren decir, intimidar, cuando quieren venir y causarme miedo, cuando quieren venir y darme un soborno o una manipulación social, y entonces yo debo de decir qué es lo que tengo que hacer, voy a actuar correctamente y voy a hacer lo que tengo que hacer. No permitas que el miedo te desanime, no permitas que la presión social caiga sobre ti, sobre tus hombros. Y aunque el enemigo quiera debilitarte, lo único que puede hacer es huir. Tenemos su palabra. Efesios capítulo 6, no lo vamos a leer ahorita, pero dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder resistir y para que, habiendo acabado todo, estar firmes. Y nos dio el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que tenemos con qué nosotros defendernos. Tenemos con qué nosotros estar firmes delante de estos enemigos y de todas sus acechanzas, de todas sus tácticas que utiliza contra nosotros. Ahora, hay una verdad más que el diablo utiliza contra nosotros, y es el peso del pasado. Versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Mislán, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. O sea, como para que se viera ahí que eran ellos mismos, ¿no? Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es los elamitas, y los grupos pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y fíjate lo que escribieron. Esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. O sea, les estaban yendo con un chisme que él ya sabía. Pero bueno, escucha. Qué acusación tan grave, porque es una ciudad rebelde y mala. Ahora, lo que ellos estaban haciendo es que el imperio persa estaba permitiendo que se regresaran a su ciudad para que crecieran, y finalmente estaban bajo el dominio de Persia y tenían que tributar a Persia y demás. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado.
Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Y qué acusación tan verdadera. O sea, pues no dijeron ninguna mentira. Porque no es cierto que el pueblo de Israel había sido rebelde ante los ojos de Dios por mucho tiempo. No es cierto que el pueblo de Israel había sido difícil para tratar con los reyes. Si nosotros vemos la historia un poquito en los libros de Primera y Segunda de Reyes, nosotros vemos esta frase que dice así, se repite infinidad de veces. Y el pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Y cuántas veces vemos eso? Muchísimas. ¿Por qué? Porque era un pueblo malo y rebelde, obstinado, difícil, contumaz. ¿Tú crees que el rey Artajerjes no lo sabía? ¿Tú crees que Darío, rey de Persia, no lo sabía? Y sin embargo ellos fueron y levantaron los permisos y les dieron para que construyeran, y sabían que esto que era necesario que se hiciera porque era parte de la profecía de Dios hacia Ciro. ¿Sabes? Aunque era cierto que en el pasado Jerusalén había sido rebelde contra Babilonia, ellos estaban usando el pasado para descalificar el presente. Y dime si esto no pasa contigo, porque viene el acusador para decir tu pasado y para recordártelo. Y viene diciéndoselo a Dios. Mira a mi hijo, mira a mi hija. Perdón, mira a tu hijo, mira a tu hija. Mira que aquello, mira, ahora sí, vamos a levantar muro, pero que se acuerde que era un borracho, que era un mentiroso, mujeriego, adúltero de corazón. Mira, acuérdate de tu hija, que ahora la llamas tu hija, pero era una tremenda. No es cierto que viene. Dice Apocalipsis 12:10, está en la pantalla y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ¿tú crees que Dios no sabe de dónde nos sacó y de dónde nos rescató? ¿Tú crees que no sabe Dios que estábamos en el hoyo, y dice David, en el lodo cenagoso? O sea, hasta allá estábamos, y de allá extendió su mano y nos rescató y nos trajo del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, para que nosotros estuviéramos en la luz y viviéramos en la gloria justa esta. Ahora vino la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿No tenemos esto en nuestras manos ya hoy? Y sin embargo hay uno que está acusándonos día y noche delante de Dios y diciéndole nuestro pasado. Y sabes, diciéndole cuántas veces estás fracasando en el día a día, presentándote, queriendo ni siquiera poder hacer tu devocional. Míralo, no muy cristiano, y no pudo hacer su devocional hoy. Muy cristiano, y mira cómo trata a su esposa y a sus hijos.
muy cristiano, y mira cómo se comporta en el trabajo, y mira las cosas que está consumiendo en internet, y mira las cosas que está viendo en su celular. Muy cristiano, y mira la clase de persona que es rebelde y contumaz. El enemigo siempre va a querer traer a nuestra memoria nuestros errores pasados para que no avancemos en la construcción del lugar de adoración hacia Dios. Pero mis hermanos, Dios ya ha tratado con nuestro pasado. Dios ya resolvió el problema que teníamos. La destrucción de Jerusalén había sido un juicio de parte de Dios. El exilio había sido parte de un juicio de Dios debido a la desobediencia, pero ya los había perdonado y los trajo nuevamente a Jerusalén para que fuera restaurado el lugar de adoración. Dios no te está definiendo por tu pasado, Dios está pensando en tu futuro por gracia, porque hemos recibido la gracia de Dios. Así que ya no está más allá. ¿Para qué los traes? El diablo diciéndole, queriéndole decir a Dios, no permitas que el enemigo te detenga, trayendo a la memoria tu pasado y tus errores. Porque si ya has entregado tu vida a Cristo, toda tu vida ha quedado atrás. Y aún así, en los pecados del presente están siendo perdonados. Si recuerdas que estudiamos en Primera de Juan, que dice, y el que tiene el reino de Dios, el que permanece en Dios, no peca. No porque no cometa pecado, sino porque nuestro estilo de vida no es el pecado. Segunda de Corintios 5:17 está en la pantalla y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado. Todo es hecho nuevo. Apocalipsis 3:20. Dice, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Aún aquellas en las que tú te consideras un fracaso. Y aquellas que no has conseguido. Dios es bueno, ¿no? Que ya aún sabiendo, Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya sabía que íbamos a regarla. Ya sabía que ibas a escoger mal hoy. No quiero que me digas, pero dime si escogiste mal hoy. Dime si le fallaste al blanco hoy. Y aún así Dios te escogió para tenerte aquí hoy, para poderte traer esta verdad y decirte, es que no me importa tu pasado, yo estoy pensando en la obra que estoy haciendo contigo. Porque precisamente esa es el último punto. Dios tiene la última palabra. Y el rey envió esta respuesta a Reón, canciller, y Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. O sea, ¿sí? Gracias por informarme. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay allá más del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dado orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. O sea, ¿sabes qué? Parece que sí funcionó. La carta que sí dieron, sí funcionó. Y entonces detuvieron la obra. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿por qué habrá de crecer el daño a perjuicio de los reyes?
Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. O sea, ya no era necesario. Ya había dicho el rey que pararan la obra. Nada más era como decir, aquí traigo la orden del rey que dice que dejes de construir porque les vamos a clausurar. Pásame los sellos y empezaron a poner los sellos, ¿no? Así en la obra ya se canceló. No, llegaron e hicieron matazón e hicieron con violencia, se sintieron con poder y vinieron y dijeron basta y destruyeron lo que habían hecho y suspendieron la obra. Pero fíjate lo que dice el versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Solo les pararon la obra unos meses. O sea, ¿quién tiene más poder entonces? Porque aunque ustedes vinieron con poder y con cartas del enemigo, y aunque vinieron con esa autoridad, una autoridad, ¿quién estaba delante de mí? ¿Quién estaba atento a lo que yo estoy construyendo, a cómo yo estoy reconstruyendo? Porque el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, es el que estaba atento a lo que estaba pasando. Y a lo mejor vienen y parece que quieren detener la obra, pero eso no lo van a lograr, porque la orden ya está dada por Dios. La obra solo se detuvo temporalmente. Esto nos enseña algo. Aunque intenten con poder y autoridad detener la obra de Dios, no va a ser detenida permanentemente. Aunque la obra parezca que está interrumpida, no va a ser destruida. Sabes, a lo mejor tú sientes que estás estancado en tu vida espiritual. A lo mejor tú sientes que como que pues nomás no avanzas. Como que ya todo se ha vuelto rutinario. A lo mejor tú sientes que la vida espiritual se ha vuelto solamente como, pues yo voy a la iglesia, pues vengo, y pareciera como que algo está atorado. Déjame decirte, Dios tiene la última palabra. Y Dios está trabajando en ti. Y yo me pongo en este espacio entre Malaquías y Mateo. Esa hoja en blanco que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esa hoja tiene 400 años de espacio. Y sabes, a veces nos podemos sentir como que estamos en ese espacio. Como que Dios ya no habla, como que ya está hueca la cosa. Pero después de eso vino Jesús. Dios tiene la última palabra. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, te va a madurar y te va a llevar hasta que seas maduro, hasta que tengas la estatura del varón perfecto, hasta el día de Jesucristo. O sea, nosotros no podemos detenernos, no podemos quedarnos quietos si sabemos que Dios sigue trabajando con nosotros. Y aunque tengamos intimidaciones, manipulaciones, acusaciones, terrorismo, nosotros debemos permanecer firmes. Debemos de permanecer firmes, confiando en la palabra de Dios, confiando en la sabiduría de Dios, confiando en quién es Dios. Si nosotros sabemos, aunque nuestro pasado fue olvidado, porque dice la Biblia que que fueron echados hasta lo profundo del mar todos mis pecados. A ese lugar que ni siquiera el hombre ha podido explorar.
Ha podido explorar el universo, pero lo profundo del mar no lo han podido explorar. No del todo. Allí están mis pecados. Y ese Dios al que comenzó la buena obra, que me ha redimido, está obrando aunque parezca que está callado. Dios está obrando aunque parezca que no te escucha. Dios está obrando y solo te pide, mantente firme. Porque vamos a ver la obra de Dios completa. Vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro caminar con Dios. Nosotros, aunque haya una respuesta del Rey que venga y que quiera ponerle sellos a la obra de Dios, simplemente nosotros podemos caminar confiados, sabiendo que Dios es fiel. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios.